Depende cómo hagáis, mejor dicho, depende dónde enganchéis los cuadraditos, os quedarán estas rayitas que forman las disminuciones hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Mirad. A ver si se ve bien aquí. ¿Veis las trencitas que forman? Eso luego nos viene genial a la hora de recoger puntos, ¿vale? Y por eso siempre dejamos sin tejer el primer punto de la vuelta, ¿vale? Para que luego nos facilite el trabajo. Ahora bien, podemos hacer varias cosas. Bueno, si queréis podéis ir escondiendo ya todos los cabitos que nos van quedando, todas las hebritas, porque luego es un trabajo pesado. A mí por lo menos se me hace pesado el tener que coser todos los cabitos sueltos, aunque a día de hoy todavía no he cosido ninguno en mi manta, están todos como están, no hay ninguno escondido y algún día me dedicaré exclusivamente a esconderlos, pero si no queréis ser tan desastres como yo, lo podéis ir haciendo según terminéis cuadraditos. A lo que iba. Ahora, podéis hacer varias cosas. Podéis seguir añadiendo aquí otro cuadrito, luego otro, incluso le podéis añadir aquí más. Si no os importa hacia dónde queden las rayas, podéis añadir también por aquí. Y de esta forma, yo es lo que hice, por ejemplo, como este cuadradito no queda tan cuadrado, si os fijáis, tiene esta punta redondita. Al ser el primero, queda de esa forma, luego ya quedan como más cuadraditos. Entonces, yo lo que hice fue añadir cuadritos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y entonces, mi primer cuadrito no ha quedado en la esquina de la manta, sino que está perdido. Entonces, si queréis, podéis seguir haciendo una línea de cuadraditos hasta que tengáis el ancho que queréis de la manta, o bien podéis ir y sumarle, añadir uno hacia arriba y luego hacer el de aquí y luego otro más aquí, eso ya como vosotros queráis. Ahora os voy a enseñar cómo hacer un cuadradito hacia arriba. Os voy a enseñar cómo coger los puntos de aquí, que si os fijáis también tenemos una trencita, aunque no es tan gruesita como la que hemos creado al saltarnos un punto. Cuando hemos montado los primeros puntos para hacer la manta, también hemos hecho una trencita, aunque no nos quede tan gordita, pero está ahí. Entonces me voy a ayudar de mi ganchillo y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues bueno, más o menos. De todas formas, si no lo hacéis exacto, tampoco pasa nada. La cosa es que tengáis los mismos puntos. Vale, pues voy a coger un nuevo color. Tengo un nuevo color y lo voy a ir añadiendo. Yo cojo la hebra delantera, únicamente de la trencita. Vosotros podéis coger, ya os he dicho, la delantera, la trasera o bien las dos, al gusto. Y voy a ir cogiendo y sacando puntos, ¿veis? De esta forma. Como si fuera a tejer a ganchillo, solo que me quedo a medio camino. ¿Veis? Y sigo. Voy 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Ahora los voy a coger y me los voy a pasar a la aguja de punto. Si os pasa esto como me acaba de pasar a mí, no pasa nada. Tiramos un poquito y listo. ¿Vale? Mira.
vais haciendo así y vamos pasando de una aguja a otra. Yo la verdad es que lo que hago es soltarlos directamente y me resulta más fácil, teniendo ya el bucle vacío, engancharlos en la aguja. ¿Cómo hacemos ahora? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a añadir puntos a nuestra aguja, haciendo lo mismo que hemos hecho con el color anterior. Ya tengo 9, necesito otros 9. En vuestro caso serían otros 23, ¿vale? Recordad que el patrón original son 23 y 23 puntos a cada lado de la manta. Ojo, que el patrón diga que son esos puntos no quiere decir que lo tengáis que hacer con esa misma cantidad. Simplemente recordad que tienes que tener exactamente los mismos puntos a cada uno de los lados del marcador. Da igual cuántos sean. Ya veis que yo estoy haciendo la muestra con 18, 9 y 9. Así que si queréis añadir o quitar puntos, eso está a vuestra elección. Vale. ¿Cómo hacíamos? Voy a tejer un punto y me queda medio camino. Y lo paso a la aguja. ¿Veis? Ahí está. Otra vez. Voy a tejer un punto y me quedo a mitad de camino. Lo paso a la aguja. Podéis, si queréis ir un poquito más rápido, no hace falta que saquemos la aguja, ¿vale? Simplemente pues seguimos añadiendo puntos. ¿Veis? Y ya está. Vamos tensando un poquito para que no nos queden muy flojos los puntos. Tener ojo de que tampoco os queden muy prietos porque luego cuesta un poquito. Y sigo añadiendo puntos, ¿vale? Hasta que tengamos los que nos hace falta. Y con este método vamos agregando puntos a la aguja, tantos como necesitemos. Teníamos 9, 2, 4, 6, 8. Este es 9, 2, 4, 6, 8. Me falta uno. Tejo, me quedo a medio camino. Y listo. Ya tengo los 18 puntos. Estoy en el lado del revés. ¿Veis cómo se nota la costurita esta? Eso me indica que es el lado del revés. Entonces, ahora simplemente voy a tejer puntos del derecho sin ningún tipo de disminución. Acordaos de que el primer punto lo paso sin tejer y cuento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y pongo el marcador. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya tengo mis 18 puntos listos para convertirse en un cuadradito. Y voy a ir haciendo, tejiendo disminuciones en el lado del derecho
hasta que me quede con 2 puntos. Bien, marcador, 2 puntos, disminución. Paso el marcador, estos 2 puntos los paso. Y ahora los recojo de esta forma y los tejo juntos. Y termino la vuelta tejiendo punto derecho, vuelta al revés, primer punto sin tejer y tejo normal hasta llegar al final, ¿vale? Simplemente punto derecho hasta llegar al final. Como veis, es muy facilita de hacer. La única dificultad que podemos encontrar es a la hora de recoger puntos, pero la verdad es que con la ayuda del ganchillo se hace muy fácil y no tiene ninguna ciencia, ya veis, muy facilito. Y a mí me gusta mucho para ir gastando restos. Que podéis hacer una manta de colorines simplemente añadiendo ovillitos según vayáis terminando proyectos y os va a quedar súper bonita. Y a mí, que las mantas no me sobran en casa, me viene de lujo. Sigo. Si no tenéis estos marcadores, podéis poner un marcador de plástico, una anillita, un pendiente, un colgador, algo que os sirva a vosotras y a vosotros para distinguir las dos mitades. Bueno, voy a seguir tejiendo las vueltas, la del revés sin disminuciones y en la del derecho haciendo una disminución antes del marcador, 2 puntos antes del marcador hago una disminución y otra más, 2 puntos después del marcador, hasta que me queden 4 puntos en la aguja, ¿vale? Y así volvemos a repasar cómo se cierra. Bueno, ya tengo mis 4 puntitos en la aguja, entonces voy a tejer los 2 primeros. Aquí iría el marcador, ¿vale? Pero lo he quitado para que se vea mejor. Y los tejo juntos. Eso es, los tejo así. Y ahora los 2 últimos los paso a la aguja de la derecha. Y la aguja de la izquierda la pongo por delante y tejo. Vale, listo, tengo 2. Doy la vuelta y voy a tejer. Paso el primero sin tejer y el siguiente lo tejo normal. Me quedan 2 puntitos nada más y voy a cerrar. ¿Cómo cierro? Voy a pasar el punto que no tiene hebra, es decir, el de aquí detrás, lo voy a pasar por encima. Estiro un poquito hacia arriba y lo saco. Ahora saco mi aguja también y voy a cortar. Cortamos.
y hacemos nudito. Muy bien, mirad. Aquí está. Ya va cogiendo forma esto, ¿verdad? Y ahora nos faltaría este. Entonces, podéis hacer lo que os he dicho antes. Podéis hacer una tira tan larga como ancho queráis. Y luego subir un cuadradito, tejer. Luego tejer el siguiente de arriba. Si aquí tuviéramos un tercero, podríais ir tejiendo el de arriba e ir haciendo filas. ¿Vale? También lo podéis hacer realmente como os dé la gana. Si queréis podéis tejer ahora uno aquí, luego aquí, por aquí también, subir al gusto.